Hay cosas en la vida que a uno le causan terror, que generalmente cuando las recuerda siente ese miedo que sintió cuando por primera vez escuchó. Y una de esas frases que siempre nos causó terror en nuestra época de niñez y adolescencia y aún juventud también es la frase saquen una hojita. ¡Wow! Cuando uno le decían saque una hojita, uno quedaba en blanco, ¿no? Y te pasaban el examen y decía fecha y empezabas, ¿qué día es hoy? Nombre, ¿cómo me llamo? ¡Wow! Ya quiere decir que estabas grave, ¿no? Ahora, yo sé que a pocos o a pocas personas nos gustan que nos evalúen. Sin embargo, qué bueno porque las evaluaciones hacen parte de la vida. Y qué bueno que nuestra tarea de padres, si queremos cada día ser mejores padres, tenemos que evaluar cómo ha sido nuestro trabajo, cómo ha sido nuestro desempeño. Y yo quisiera que hoy nos preguntáramos un momentico, ¿cómo te evaluarías como padre? ¿Qué nota te pondrías, no? Si en este momento nos dijéramos a nosotros mismos, saquemos una hojita, evaluémonos, así como el profesor decía, oye, colóquese una nota apreciativa. ¿Qué nota te pondrías, no? De 1 a 10, ¿cuánto sacarías? Y yo creo que en esto tenemos que llegar a pensar cómo estamos haciendo nuestro trabajo como padres, cómo estamos desarrollando toda esta tarea de ser padres. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué es un padre modelo, no? ¿Qué es un buen padre? ¿Qué significa eso? Porque a veces ser un buen padre depende de la persona, puede significar una cosa o significar otra. Pero la pregunta es, siendo objetivos, ¿qué significa ser un buen padre en la vida? ¿Qué significa tener esa responsabilidad llevada a cabo la tarea? Y yo creo que cuando uno piensa en la evaluación de padres, uno podría pensar en 3 modelos de padres básicos, ¿no? El padre que uno llamaría el padre controlador. ¿Qué es un padre controlador? Si uno pone una balanza, es aquel que para él prima las reglas sobre las relaciones. Entonces es una persona que siempre está pensando en las reglas por las reglas y entonces cree que sus hijos existen solamente para cumplir reglas. Es alguien que no le importa en esa orden que da, no importa si afecta a sus hijos o le daña su corazón, ¿no? Es una persona autoritaria, donde solo se hace lo que él dice, que vive exactamente para eso, ¿no? Vive y defiende sus reglas y defiende su manera de pensar, su manera de ser y casi que la impone sin escuchar a la otra parte, sin escuchar a sus hijos y sencillamente impone sus órdenes, impone su ley. Aquí se hace lo que yo diga porque el que manda soy yo, ¿no? Ese es el padre controlador. Pero hay otro tipo de padres, ¿no? Que uno podría ver en la vida y es el padre permisivo. Entonces ese padre permisivo es el otro extremo y en ese padre permisivo entonces las reglas las dejan en un segundo plano porque para él prima las relaciones, prima que su hijo se sienta bien, prima que su hijo la pase feliz, prima que su hijo no vaya a pensar nada malo de él y entonces como para él prima eso, entonces él deja a un lado las reglas y sacrifica las reglas, sacrifica la disciplina en la casa sencillamente para mantener supuestamente entre comillas una buena o maravillosa relación con su hijo. Ahora hay un tercer padre que es el padre distraído. ¿Y qué es el padre distraído? Aquel que ni tiene reglas ni tiene relaciones. Es aquel que sencillamente está ausente. Él no piensa en colocar reglas en la casa, pero tampoco está pensando en tener una buena relación con sus hijos. Sencillamente se hace a un lado. Sencillamente deja que el otro cónyuge o que el otro padre tome las decisiones. Él sencillamente se margina, ni para poner reglas, ni para acercarse. Entonces un padre que a veces cree que lo único suficiente y necesario es proveer, es aquel que solo piensa en dar el dinero necesario para sus hijos, es aquel que solo piensa en que sus hijos tengan lo que necesitan, pero nada más. Siente que hasta ahí llegó su responsabilidad, con matricularlos en un colegio, con pagar su pensión, con darles lo que necesitan para la comida. Eso es suficiente. Ahí terminó su tarea de padres. Ahora, la pregunta es, ninguno de estos 3 padres nos ayudan, ¿no? Ni el padre autoritario, ni el padre permisivo, ni tampoco el padre ausente. Y siempre hemos hablado de un padre en equilibrio, aquel que entiende su responsabilidad y aquel que permite que el Señor le guíe en esa tarea responsable de educar y capacitar a sus hijos. Una de las crisis que tienen los padres hoy en día es la crisis de autoridad. ¿Por qué? Porque por tratar de ser amigo de sus hijos, han perdido esa esencia de ser padres y no han tomado ese rol con responsabilidad. Ahora, ¿qué es autoridad, no? La autoridad es la unión de 2 elementos. Por un lado, el poder delegado que recibimos y segundo, la habilidad. Eso es como conducir o como manejar. Usted puede tener el pase y el pase te da un poder del Estado que dice que tú puedes manejar. Ahora, pero si tú sacaste el pase de una manera fraudulenta o conseguiste o pagaste para que alguien te lo diera, pues sí, tú puedes tener el pase, te puedes tener el poder ante el Estado, pero no tienes la habilidad. Ahora, tú puedes tener
el pase ante el Estado, pero haber cometido una infracción, ¿no? Ok, manejar en estado de embriaguez, y eso el Estado también te restringe. Por eso ese poder que te da el Estado es un poder que también tiene unos principios, tiene unas reglas, tiene unas recomendaciones a seguir, porque si no vas a perder esa legitimidad de ese poder que te ha dado el Estado. Entonces, ser padre lo mismo, es una autoridad que hemos recibido de Dios, pero para que esta autoridad se maneje de manera adecuada, debo estar sometido a los principios de Dios para mi vida, debo manejarla conforme a los fundamentos de Dios. Por ejemplo, yo sé que cuando tú miras un alférez ejerce autoridad. Un alférez es, por así decirlo, un inspector de tránsito o inspector de movilidad, y esta persona puede exigirte a ti, pero no te exige por su capricho, no te exige porque a él le provoca, exige porque está de acuerdo a una ley, y esa ley es la que le hace tener el derecho para exigir. Pero si el alférez te está exigiendo algo que no está en la ley, tú tienes todo el derecho de reclamar. Tú puedes decirle, mire, me están exigiendo algo que por la ley, que por la Constitución no está. Así que aunque el alférez es autoridad, él debe estar sometido a una autoridad superior. Y esa autoridad se llama el Estado. Esa autoridad superior para él es la Constitución, las reglamentaciones, los decretos que existen. Entonces, él no te puede exigir por encima de eso o por fuera de eso. Por eso las coimas están por fuera de la ley, y eso es un delito. Así que tú puedes ser un funcionario del Estado, pero también puedes cometer un delito si no estás acorde al derecho, si no estás acorde a la Constitución. Lo mismo, como padres podemos tener autoridad sobre nuestros hijos, y la tenemos, pero esa autoridad debe estar sometida a la autoridad de Dios. Esa autoridad debe estar regida por los principios de Dios. Y aprendimos un pasaje muy interesante que hemos estudiado por mucho tiempo. Yo creo que es importante no solo leerlo o repetirlo, sino entenderlo en profundidad. Y ese pasaje estaba en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 1 dice: Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué significa eso? Que la obediencia es parte de la justicia de Dios, es parte del principio de Dios, es el derecho básico sobre el cual se sostiene la familia. Pero después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa? Que el fundamento sobre el cual se establece la relación entre padres e hijos es un fundamento entre obediencia y honra. Ahora, ¿por qué es tan importante la honra? ¿Qué dice acá? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa? Que es en la medida que nuestros hijos aprenden el valor de la honra, vamos a garantizar en ellos dos cosas. Primero, que les va a ir bien, y segundo, que van a vivir muchos años sobre la tierra. Ahora, el versículo siguiente dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces hemos entendido este versículo como que Dios está diciendo que no haga que tu hijo se ponga molesto o que se ponga bravo por algo. Y de eso no se trata, porque no hay nada que cause más molestia y que de una u otra manera incomode que la disciplina. Cuando tú quieres disciplinar a tu hijo, cuando tú quieres corregirlo, obviamente muchas veces él no le va a gustar. Entonces, ¿qué significa no provoquéis a ira? Lo que está diciendo básicamente es que cuando tú no enseñas a tus hijos a honrar a Dios, cuando tú no enseñas a tus hijos a honrarte a ti, sencillamente estás provocando la ira de Dios sobre él. Estás provocando el castigo de Dios sobre su vida. Entonces, esa disciplina que tú no das, esa disciplina que tú no estás ejerciendo, la vida la va a ejercer o Dios mismo la va a ejercer. Es más, en el Antiguo Testamento el tema de la honra era muy, pero muy importante. Tan importante que un hijo que no honrara a sus padres era merecedor de la muerte. Yo sé, no vamos a literalizar mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, pero es interesante cómo había un llamado de atención, especialmente en la educación y en el trato de los hijos a los padres. Mire lo que dice Levíticos 29, dice: cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. ¡Wow! En otra versión dice: a quien maldiga a su padre o a su madre se le castigará con la muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y se ha hecho responsable de su propia muerte. Oye, nos parece muy fuerte, pero lo que está haciendo aquí la palabra del Señor es mostrándonos la gravedad de la deshonra, la gravedad de hijos que no aprenden a honrar, que no aprenden a respetar a sus padres. Por eso el libro de Proverbios lo dice de una manera muy clara. Dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinarás sus vidas. ¡Wow! Cuando yo no le enseño a mis hijos a honrar, les estoy dañando la vida, les estoy arruinando la vida. Mire, el Antiguo Testamento nos da ejemplo, ya sea de modelo o de antimodelo. No solamente son historias, son principios del cual podemos aprender.
Uno puede aprender por experiencia propia o por experiencia de otras personas. Así que hay una historia en la Biblia muy interesante, también muy trágica, pero en el cual nosotros aprendemos qué es lo que está pasando. Si usted mira, está allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, nos habla de una historia de Elí y sus hijos. Elí era el sacerdote y él tenía 2 de sus hijos que servían ahí en el templo. Sin embargo, estos hijos estaban muy alejados del Señor. Mire cómo la palabra del Señor describe la actitud de ellos o el comportamiento de ellos. Dice el verso 12, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Entonces eran 2 hijos que no respetaban ni a Dios, ni a su padre, ni a nada. Es más, el verso 17 dice, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ahora, lo más cruel es lo que dice el verso 22, ¿no? Porque dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Es decir, que Elí conocía todo lo que estaba pasando. El problema de Elí es que no hacía nada, no estorbaba, no educaba, no corregía, sencillamente dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran hacer. Ahora uno podría pensar, es porque Elí los amaba, es porque Elí los quería mucho, es porque Elí no quería alejarse de ellos. Sin embargo, el Señor levanta a un profeta que envía a Elí y le dice, ahí en el capítulo 2, el verso 29 dice, entonces el Señor le dice a Elí, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Mire esta pregunta. El Señor le reclama a Elí diciéndole, ¿sabes, Elí? Tú estás honrando a tus hijos más de lo que me honras a mí. Y yo creo que ese es el gran problema que hoy tienen los padres, que hemos pasado de la época de maltratar a los hijos a idolatrizarlos, de hacerlos mucho más importante que todas las cosas. Y por eso les justificamos sus encuentros, sus pataletas y los comportamientos, porque hemos hecho de ellos nuestra adoración. Yo sé, nuestros hijos son hermosos y qué bueno amarlos, pero ten cuidado de que no termines idolatrizándolos. Ten cuidado de no colocarlos por encima de los mandamientos de Dios, porque lo único que está haciendo es arruinándole la vida. Si usted mira cuando Dios le habla, el versículo 30 le dice, por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré, en otra versión dice, y humillo a los que me menosprecian. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Porque el Señor está diciendo, mira, Elí, si tú no me honras, si tú me deshonras, vas a vivir las consecuencias de ese menosprecio de mi voluntad y de mis mandamientos. Y mira la palabra tan triste que Dios tiene que darle a Elí, ese padre que amaba a sus hijos. Pero dice, llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno de ellos llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. ¡Qué triste! Recuerda, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Claro, Elí no enseñó a honrar a Dios, ni enseñó a sus hijos a honrarlo a Él. ¿Y qué pasó? Las consecuencias vinieron sobre ellos. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ahora para su vida? ¿Cuál es la sentencia? La primera consecuencia, que iban a morir pronto. Y la segunda, que iban a llevar una vida de tristeza y de sufrimiento. Recuerden, el mandamiento de honra es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es más, mire lo que dice el verso 34. Dios le dice, y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Creo que no hay peor noticia para un padre que ver la muerte de sus hijos. Es de las cosas que no tienen nombre, es de las cosas para las cuales ningún padre está preparado. Así que
A veces creemos que amar a nuestros hijos es alcahuetearles, y lo único que estamos haciendo es arruinándole la vida. Por eso, nuestra autoridad como padres debe estar guiada por los principios de Dios para nuestros hijos. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda el mandamiento del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, pero qué interesante que aquí hay dos palabras, ¿no? Primera, hijos, obedeced. Y más adelante dice, honra a tu padre. Y hay diferencia entre obediencia y honra. Y lo que la Biblia nos invita es a pasar de la obediencia a la honra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre obediencia y honra? Que la obediencia es el resultado de una orden o aviso externo. O sea, para que un niño obedezca, tiene que haber una persona que dé la orden, que dé la indicación. Y cuando él recibe la indicación, pues actúa o reacciona frente a esa indicación. ¿Pero qué es honra? Honra también se puede traducir como responsabilidad. ¿Qué significa eso? Es cuando el niño no necesita una persona que le esté indicando las cosas, sino que él es responsable basado en un principio o fundamento interno. Es decir, mientras la obediencia requiere un agente externo que esté mandando la orden, la honra es aquel niño que es conducido en su vida por principios y mandamientos que rigen su manera de comportarse. Así que mientras la obediencia se somete el niño a la orden de una persona y es motivado por un aviso externo, la honra es someterse a un principio guardado en el corazón, motivado por iniciativa propia. Y voy a poner el ejemplo, una historia muy cómica. Hubo una época en la cual cuando la profesora entraba al salón, todos los niños que tenían que ponerse de pie. Y había un niño que era muy rebelde, un niño que estaba muy listo ese día. Y cuando la profesora entró, él se quedó sentado. Y entonces la profesora lo vio sentado y le dijo: Juanito, yo te vi sentado, pero voy a darte otra oportunidad. Voy a hacer que no he entrado, así que voy a volver a salir. Y si para cuando vuelva a entrar tú no te paras, Juanito, lo que te espera. Voy a llamar a tus papás, a tu mamá, te voy a llamar a firmar el observador, voy a llamar al rector. Bueno, la vas a pasar muy mal y vas a tener matrícula condicional porque no me estás respetando. Y entonces Juanito entendió el mensaje. La profesora salió y cuando volvió a entrar, Juanito esta vez estaba de pie. Y entonces la profesora le dice: si ves que sí podías, Juanito, si ves que podías colocarte de pie. Y entonces Juanito le responde: sí, profesora, por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Ese es el problema entre la obediencia y la honra. Que la obediencia es aquella que necesita una agresión, una amenaza para que la persona reaccione. La honra es aquella que proviene del corazón. Es aquella donde el niño entiende qué es lo que tiene que hacer. Es cuando entiende cuáles son los principios que rigen su vida. Y esos principios van a estar ahí en su corazón y le van a proteger, aun cuando reciban órdenes extrañas, órdenes que él siente que están en contra de la voluntad de Dios y los principios de Dios. ¿Cuántos adultos no se han aprovechado a los niños y han dado órdenes que son dañinas y destructivas de su sexualidad, de su inocencia? Pero un niño que tiene principios de Dios podrá responder aún ante esas demandas que no debe obedecer, porque él tiene principios en su vida y esos principios lo van a guardar y esos principios lo van a proteger. No siempre podemos estar ahí como padres enterados de todo lo que pasa de nuestros hijos. Eso quisiéramos y desearíamos estar ahí siempre, pero nuestros hijos algunas veces van a tener que tomar decisiones por sí solos y es ahí cuando esos principios deben ayudarles a tomar las mejores decisiones de la vida. ¿Qué pasa cuando yo educo a un niño a punta de regaños y a punta de amenazas y a punta de órdenes externas? Sí, él va a obedecer, pero superficialmente. Lo mismo que Juanito, pero internamente va a ser un niño que va a ser necio. Entonces, claro, tú cada día tienes que subir la amenaza, tú cada día tienes que subir la agresión, tú cada día tienes que subir el castigo, y entre más subes el castigo, más necio se va colocando el corazón de tu hijo. ¿Por qué? Porque él solamente está viviendo una moral superficial. Recuerdo alguna vez cuando era asesor espiritual en un colegio hace años y había un estudiante muy conflictivo. Era un problema para los docentes, para todos, una persona muy complicada. Yo le dije a la profesora que quería atender a sus padres, quería entender la razón por qué este niño era muy rebelde. Y entonces estaba la expectativa.
y me avisaron, ya llegaron los padres y llegaron con el niño. Yo dije, pásenmelos a la oficina. Y cuando yo lo vi entrar, no, qué escena. Oye, parecía otro niño. Venía con una cara, con una actitud, y se veía que el papá era un señor todo bravo, así, manda más, ¿no? Y cuando se sentó ahí todo serio, lo único que en ese momento se me ocurrió es, oye papá, ¿tú no puedes venir todos los días al colegio? Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque él contigo es otra persona. Tú no te imaginas lo que él es cuando tú no estás. Porque en el colegio, este niño que estoy viendo no está. Está otra persona. Tal vez solamente vive en relación con el miedo que tú le das, con la manera con la cual tú lo has disciplinado. Pero no ha entendido que los principios de Dios deben ser los que guíen su vida. No porque alguien esté mirándolo, no porque el papá está ahí tal vez amenazándolo y poniendo una cara de bravo y dándole un grito. No, él necesita tener principios que le griten pero desde su corazón, principios que le guíen desde su corazón, porque si no te va a avergonzar y lo único que ha traído es vergüenza a ti, porque su manera de comportarse, su manera de actuar no corresponde con alguien que quiera honrar a sus padres, porque él te puede obedecer en frente tuyo. Pero la honra es aquella en la cual se porta como una persona modelo aun cuando tú no estás. Entonces, ¿qué es la honra? Y voy a explicarlo en la vida. Cuando nuestros niños están muy pequeños, ellos necesitan órdenes externas porque están creciendo y en la medida que crecen, pues tú tienes que irles enseñando la vida. Así que ellos empiezan con el tema de la obediencia y por eso la obediencia es fundamental en el proceso de educación a nuestros hijos. Pero en la medida que van creciendo, la obediencia externa tiene que ir menguando y la responsabilidad interna tiene que ir subiendo. Entonces, esa obediencia externa debe llegar al punto que ya no se necesite, que el papá no tenga que estar ahí encima diciéndole estudie, pórtese bien, recoja los juguetes, báñese, arréglese, vaya a estudiar, haga tareas. No, eso ya cada día, en la medida que va creciendo, en la medida que va aumentando su edad, esas órdenes externas deben ser cada vez menos y la responsabilidad interna debe crecer. Es así como llegamos a esa ética, aunque el niño tenga esa orden, esa honra y esa ética, que tenga los principios claros de vida, que él pueda saber cuál debe ser la decisión que tiene que tomar, que él pueda entender cuáles son sus principios, que así tú no estés encima fiscalizándolo, estando pendiente. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Y claro, tú no puedes pedir que un niño haga las cosas por sí mismo a la edad de 2 años o 4 años. No, pero en la medida que crece, él debe crecer en responsabilidad. Pero si como padres a un hijo de 10 años tienes que seguirles estando mandando, regañando, amenazando, golpeando, quiere decir que hemos hecho mal la tarea. Porque nuestros hijos, en la medida que crecen, debe ser como la vida de Jesús, crecer en estatura, pero también en gracia para con Dios y los hombres. Que entendamos que ese es el crecimiento integral que un niño debe tener. No solamente crecimiento académico, sino también crecimiento moral, sino también crecimiento ético en su vida. Así que para lograrlo quiero darte 3 consejos finales. La primera cosa que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos. Tener tiempo para mostrarles la verdad de Dios. Tener tiempo con ellos para mostrar los principios de Dios en su vida. Así que en primer lugar, enseña. La segunda cosa que debes hacer es involúcralos en las actividades. Sí, involúcralos a tareas acordes a su edad. Sí, no vas a pedir al niño de 4 años que haga el almuerzo, pero sí puedes pedirle que organice sus juguetes, sí puedes pedirle que tienda su cama, sí puedes pedirle tareas que él puede llegar a hacer. Entonces, en la medida que él crece, tú tienes que involucrarlo en las tareas de la casa. Puedes tener una persona que te ayude en la casa, puedes tener personas que colaboren, podemos estar todos, es más, tener hermanos mayores, pero él tiene que entender que tiene tareas y responsabilidades que cumplir y que en la medida que crece, ese crecimiento también genera una responsabilidad, genera tareas que debe haber aprendido. Entonces, si yo estoy peleando con mi hijo de 2 años hasta los 18 años que recoja su cuarto, que lo organice, por favor, quiere decir que no he enseñado y algo mal está en ese proceso o algo mal estuvo en ese proceso. Así que los 3 elementos es enseña, delega e involúcralo. ¿Y qué significa involucrar? Haz las tareas con él. La primera vez hazlo con él. Entre los 2 laven la loza, entre los 2 recojan la ropa, entre los 2 ordenen los juguetes, entre los 2. Pero después dile, hijo, ya lo aprendiste, ahora hazlo tú solo. Ahora ya eres capaz, ya eres consciente, ahora eres responsable. Se cuenta la historia de un padre que le dijo a su hijo, hijo,
A partir de ahora, y tenía solo 5 añitos, tú eres responsable totalmente de tus juguetes. Si yo encuentro un juguete en el lugar equivocado, voy a tomar ese juguete y se regalarlo a un niño que no tenga juguetes, a un niño que esté muy necesitado. El hijo escuchó la orden, pero en un momento se le olvidó. Y de pronto había dejado ese juguete favorito, un carro a control remoto muy costoso, y lo había dejado en la sala, no lo había recogido. Y el padre lo llamó y le dijo: hijo, ¿ves este juguete? Debería estar ahí. Ay no, papá, se me olvidó. Hijo, ¿de qué hablamos? ¿Qué hablamos alguna vez? Te dije que juguete que yo encontrara en el lugar equivocado lo íbamos a entregar a un niño que lo necesitara y que lo valorara más que tú. El niño empezó a decirle: no, papá, no lo lleves, yo prometo no volverlo a hacer. Dijo: hijo, esta es una lección que te quiero dar de por vida. Así que vamos a cumplirlo. Así que quiero que lo recojas, trae el control, vamos a envolverlo bien bonito y lo vamos a regalar. Para el niño fue algo muy doloroso, porque él sentía que estaba desprendiendo ese juguete más preciado. Pero fue una lección que aprendió de por vida. Sabes, a veces hay decisiones que tenemos que tomar. Y en el momento serán dolorosas y aparentemente injustas, pero serán enseñanzas que dejaremos a nuestros hijos, que los guardarán, que los protegerán, que los cuidarán toda la vida. Y que detrás de eso estás garantizando la bendición de Dios. Estás garantizando la gracia de Dios sobre él. Estás garantizando que le va a vivir muy bien y que va a vivir muchos años. Por eso, Padre, yo quiero invitarte para que tú dediques tiempo para enseñarle a tus hijos. Dediques tiempo para delegarle tareas, para involucrarlo en las cosas de la casa. Que él pueda aprender que no solo debe portarse bien porque tú estás ahí mirándole, porque no solamente le estás dando órdenes, sino porque él tiene principios en su corazón que le guían, que le enseñan, que le modelan, que lo orientan en el camino que debe llevar. Dios le bendiga. Señor, te pedimos que tú nos ayudes como padres. Padre Celestial, esta tarea de ser padres no es fácil, es cada día más difícil. Sin embargo, Señor, enséñanos tu verdad, enséñanos tus principios, enséñanos, Señor, el camino por el cual debemos andar. Danos estrategia de poder guiar a nuestros hijos, que tomemos tiempo para enseñar las verdades de tu palabra, que tomemos tiempo para dedicarnos, Señor, a mostrarles el camino correcto, que podamos, Señor, delegarle tareas acorde a su edad, que podamos involucrarlos, Señor, en los oficios de la casa, que ellos entiendan que como niños deben aprender y deben crecer. Padre, oramos por todas las familias del colegio. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que tú les proveas. Sabemos, Señor, que estamos en momentos difíciles, tanto económicamente como socialmente. Sin embargo, Señor, tú eres el Dios sustentador. Tú eres el Dios que nos cuida. Tú eres el Dios, Padre Celestial, que está ahí a nuestro lado para levantarnos, para sostenernos. Por eso yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada papito y mamita. Que sea tu gracia, Señor, sobre ellos. Que seas tú, Señor, bendiciendo la institución, a una economía, a los profesores, Señor. Padre Celestial, que nos des la creatividad para poder superar todo este tiempo, Señor, con sabiduría. Y que este tiempo de estar en casa, confinados, en familia, Señor, también cuida las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, Señor. Que podamos ver tu voluntad, que podamos ver y experimentar tu presencia en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados padres, les apreciamos mucho. De parte de toda la directiva, el rector, profesores, queremos enviarles un saludo grande, decirles que Dios les bendiga y que cada día estamos orando por ustedes para que el Señor les fortalezca. Dios les bendiga.